Bueno, gente, vamos a reaccionar a un videito del poderoso Dross, el hombre con el cociente intelectual más alto de la historia, que me lo recomendó Alan Hernández. Por aquí voy a dejar su comentario, por aquí o por allá, por algún lado. Y bueno, nada, vamos a darle al video, ¿les parece? Vamos a darle al video, ¿qué tal? A ver, Puki. Vamos a sorprendernos y deleitarnos con la intelectualidad de este sujeto. Vamos a darle. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Se le considera casi tan importante como una abultada billetera. Y es que si bien se sabe que lo lejos que puedas llegar en la vida no depende... ¿Es cociente o coeficiente? El video dice cociente, pero también he escuchado coeficiente. Creo que son palabras que se usan similarmente en este contexto, ¿eh? Depende de tu cociente intelectual. Lo cierto es que los genios llaman la atención. Grandes inventores, filósofos, artistas, físicos y matemáticos engrosan una lista de personalidades que se ganaron su justo lugar en la historia por obras, inventos y descubrimientos asombrosos. De entre todos ellos, hay alguien que está considerado como el hombre más inteligente que jamás existió. Y si bien por la época no se le hizo un test de cociente intelectual para comprobarlo, se sabe por sus hazañas que es, de acuerdo al registro histórico oficial, la persona más brillante que vivió. Y dadas las cosas que este personaje hacía cuando vivía, es difícil que alguien lo supere pronto. ¡Wow! ¡Wow! Y eso que han habido personas muy inteligentes y que han tenido muchas capacidades para distintas disciplinas, ¿no? Que yo creo que las personas con un cociente intelectual alto tienen una adherencia muy grande a distintas disciplinas y de distintos tipos, ¿no? Entonces, muy interesante, la verdad. Bastante interesante. Vamos a ver qué onda. Primero, veamos a otros grandes genios. Stephen Hawking es tenido como uno de los hombres más inteligentes del planeta. A pesar de que tiene un alto cociente intelectual, este no está entre los más elevados del mundo. Aún así, posee una nada despreciable puntuación de 160. Se estima que Albert Einstein, el físico más popular de la historia, tenía un cociente de entre 160 y 180. Estos caballeros deben ser mencionados porque sus solas imágenes son símbolo de genialidad. Pero hablemos de las personas que realmente, hoy por hoy, ostentan los cocientes intelectuales más prodigiosos. Está la fenomenal Marilyn Vos Savant, escritora, considerada por mucho tiempo como la mujer y la persona más inteligente que existe. Algunos medios reportan que su cociente intelectual superaba con creces los 200. ¡A la madre! Pero ¿qué onda esta gente? ¿Cómo pensará estos seres humanos, no? ¿Ustedes no le dan curiosidad cómo será la cabeza de estos seres humanos? O sea, ¿cómo será su razonamiento ante situaciones cotidianas? ¿Nunca les ha parecido interesante el hecho de pensar realmente cómo esta gente enfrenta las situaciones cotidianas y las decisiones cotidianas y las problemáticas cotidianas que uno tiene? Porque deben ver la vida en un plano totalmente distinto, ¿no? Tampoco digo que vean cosas raras, ¿no? Pero me refiero a que deben tener una capacidad de respuesta y una capacidad de raciocinio totalmente distinto a la gente promedio. Otros citan que se halla en 190. Estas disparidades deben ser producto de un resultado dependiendo de qué tipo de test se realice. Claro. Por otro lado, una cosa descabellada y difícil de creer es que hay un señor llamado Rick Rosner que tiene un cociente de 192 y hasta hace poquísimo trabajaba de stripper y guardia de entrada en una discoteca. Bueno, quiero dar un pequeño paréntesis con esto, porque hay que tener en cuenta de que tengas un cociente intelectual tan alto y una inteligencia alta en teoría, no significa que vas a dedicarte 100% a eso. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en el mundo gente que sabe jugar muy bien al fútbol o que sabe, qué sé yo, programar muy bien o sabe dibujar muy bien y no se dedica a su campo? ¿Cuántas veces habremos visto gente que habrá jugado muy bien al fútbol, que haya tenido talento y pues ahora está trabajando, no sé, qué sé yo, científico, o gente que toca muy bien la guitarra y se dedica a trabajar en una panadería? Entonces, claramente
eso depende mucho, ¿no? de las pretensiones que tenga la persona en cuestión. Si era guardia de stripper es obvio que era muy listo. Un genio, yo diría, dice la carta. Yo creo que la cabeza almacena cierto número de información y la mayoría lo rellenamos con basura. La cabeza en realidad tiene, según lo que yo leí, la cabeza en realidad tiene una capacidad de almacenamiento casi infinita, podría decirse. Y que la mayoría de las veces cuando nosotros guardamos un recuerdo a largo plazo, en realidad puede suceder en casos que nosotros creemos olvidarlo, pero ¿no les ha pasado que ustedes a veces cuando estudian algo y lo estudian de verdad y lo aprenden, puede ser que al cabo de un tiempo si se lo preguntan, lo olvidan? Pero cuando lo vuelven a repasar, lo recuerdan al toque. ¿No les parece eso interesante y no les ha ocurrido que ustedes, por ejemplo, habían aprendido algo y de repente, pues con el pasar del tiempo ya no lo hacen, pero lo habían aprendido de verdad? Y sucede que al cabo de los años, cuando ustedes vuelven a repasar esa actividad, de repente la cabeza como que se desbloquea una llave y vuelven a recordar perfectamente cómo hacerlo. Creo que eso es lo que tiene la cabeza, que nos permite guardar muchas puertas, por decirlo así, muchas puertas de información en donde nosotros podemos meter la llave y luego sacar esa información. Esto no corresponde a la memoria a corto plazo, creo yo, que es la memoria que nosotros aprendemos de memoria. No, yo hablo del aprendizaje real. Por ejemplo, J.R. Tolkien era bastante inteligente, hizo su propio idioma para la saga del Señor de los Anillos y además creó un lore extremadamente gigante. Más allá de ellos están los megagenios, como por ejemplo el Dr. Kim Un-jong, surcoreano, quien empezó a hablar cuando solo tenía 6 meses de edad. Habla japonés, alemán e inglés fluidamente. Le encanta la poesía y las matemáticas. Y la NASA lo ha invitado muchas veces a dar conferencias. Su cociente intelectual es de 210. ¡A la madre! A la edad de 13, Christopher Hirata ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Física, derrotando gente mucho mayor que él. A los 22, tenía un doctorado en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos. Hoy trabaja para la NASA. Su cociente, 225 puntos. Y finalmente, el hombre con el cerebro más brillante del mundo actualmente, Terence Tao. Se dice que desde los 5 años podía resolver ecuaciones complejísimas. Es tenido como el matemático más excelso de la actualidad. Alcanzó su doctorado a los 20 años y a los 24 trabajó como profesor en la UCLA, una de las mejores universidades que existen. 230 puntos. A la madre, hermano, auténticos monsters de la inteligencia, ¿no? Todas estas personas son una entre docenas de millones. Pesos pesados, mega genios. Pero con todo respeto, y yo sé que ellos serían los primeros en reconocerlo, al lado del ser humano más inteligente que existió según registro histórico, los hombres y mujeres anterior mencionados palidecen. Esta persona está no uno, sino muchos pasos por delante de todos ellos. Y se tiene fe con que ha sido la persona más inteligente que jamás vivió. Un individuo así nace solo una vez cada muchas generaciones. Te presento a William James Sidis. El peinado, hermano. Vieron que en esa época igual todos se peinaban de esa forma. El comentario que tiro, ¿no? Súper random. Tantas cosas interesantes del video, yo justo digo el peinado, ¿no? Bueno, discúlpenme, gente. Las hazañas de este sujeto fueron tales que algunos lo toman como tópico paranormal. Pero eso es incorrecto, porque este hombre en verdad existió y en verdad hizo las cosas que vas a escuchar. Mostró temprano interés por las lenguas. ¿Qué comentario tan falto de IQ, dice la carta? Totalmente. A los 6 años, William James sabía hablar de manera fluida 9 idiomas. Su lengua madre y otras 8. Pero no 8 idiomas cualquiera. James hablaba y escribía en latín, griego, ruso, hebreo, turco, armenio y finalmente francés y alemán.
¡Fua, hermano! Pero ¿qué onda? ¿Se dan cuenta que... Es que, hermano... Es que yo creo que gente así con ese nivel de inteligencia no necesita pasar, va, desde mi humilde opinión, ¿no? Yo creo que gente con ese nivel de inteligencia no necesita pasar a través del proceso de aprendizaje que tenemos que pasar la mayoría de la gente que tiene una capacidad promedio, ¿no? Yo creo que esta gente tiene una facilidad para poder absorber conocimientos, lenguaje y todo tipo de ese tipo de movidas, ¿no? De niño, motivado por sus logros, creó su propio idioma, tan rico y exacto como cualquier otro. Lo llamó Vendergood y escribió un libro al respecto. Pero narrar esto no hace justicia al verdadero poder cerebral de Sidis. Quizá la anécdota más divertida de él es que una mañana, ya de adulto, fue a la biblioteca solicitando varios libros de la lengua portuguesa. Lo reconocieron en el lugar y lo saludaron afectuosamente. Cuando le preguntaron qué hacía ahí, James dijo que estaba interesado en aprender un idioma nuevo. Total que lo dejaron en paz para que estudiara. Y James se pasó todo el día sentado. Goku le gana. Goku le gana. Leyendo y leyendo sin receso. Para cuando llegó la puesta del sol, finalmente se detuvo. Al día siguiente, el hombre fue a hacerse un test para comprobar el fruto de sus estudios. Sacó puntuación perfecta. Si bien el acento no era exacto, el hombre oficialmente sabía hablar portugués. En pocas palabras, James William Sidis aprendió un idioma en un día. ¡Fua, hermano, Yo creo que Goku lo podría aprender en medio día, la verdad. No sé qué piensan ustedes. No, pero hablando en serio. Hermano, es increíble. O sea, yo creo que quiero recalcar también acá, porque está muy interesante esto, que yo creo que hay que recalcar algo y es el poder de concentración que tiene esta persona. No sé si vieron que se quedó leyendo, literalmente se quedó leyendo hasta que salió el sol. O sea, se quedó ahí ensimismado en su objetivo. ¿Se dieron cuenta? Se quedó ensimismado en su objetivo de aprender eso. Y lo terminó aprendiendo. Creo que el poder de concentración es increíble. La carta dice: me pregunto si él hubiese conocido las facilidades del internet. ¿Habría aprendido igual? Porque yo si tengo traductor no necesitaría tanto esmero. ¿Cómo sería el de él en la modernidad? Igual, ponele, el traductor no hace falta para alguien que tiene un uso común de la lengua, pero él quería aprender. O sea, él literalmente estaba básicamente entusiasmado por el concepto de querer aprender más cosas, ¿entendés? De querer nutrir su cabeza de más conocimientos. Yo creo que él, obviamente no lo sabemos, pero yo creo que a esta persona el internet le hubiera facilitado conocer mucho más todavía. Desde mi perspectiva creo yo que hubiera pasado eso. No creo que el internet le hubiera acabado su necesidad de devorar conocimiento. Hijo de inmigrantes rusos, James nació el 1 de abril del año 1898 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran personas inteligentes y educaron estrictamente a sus hijos. La madre les leía mitología griega antes de dormir. En la cuna, en lugar de peluchitos, el papá les colgaba cubos de madera que mostraban el alfabeto. Pero de todos los hermanos, James fue el más prodigioso. A la edad de 1 año y 6 meses, el bebé era capaz de leer el New York Times y mantenía conversaciones fluidas con los adultos. A los 3, sus padres lo sorprendieron usando la máquina de escribir. Había arrastrado una silla y empleado varios libros para subirse al escritorio. Lo pillaron escribiendo una carta en la que indicaba todos los juguetes que quería. ¡Oh! El bebito, Mira, madre, vas a tener que comprarme estos juguetes porque si no, voy a llorar. Ey, hermano, qué dulzura, ¿no? O sea, entre tanta inteligencia todavía mantenía esa inocencia de niñito. Porque quería todos sus juguetes. Papá, cómprame los juguetes. ¿No ve que soy el niño más inteligente del mundo? ¡Calla! A los 4 años, William ya se había leído libros como la Ilíada y la Odisea de Homero, en su idioma original, por supuesto. Pero esto apenas era su punto de partida. Lo increíble de esta persona y lo que lo separa de los demás es que no era genio en un solo oficio. James era excelso en todo lo que se proponía. A los 6 años,
creó un algoritmo matemático para calcular qué día de la semana había sucedido cualquier evento histórico en la humanidad de la que tú le presentaras información. Como niño, además, corrigió un postulado de Edward Vermeil Huntington, uno de los matemáticos más importantes del mundo en ese momento. A la edad de 11, James William Sidis ya tenía un máster en matemática y estudios planetarios y daba conferencias en Harvard. Una de las más recordadas fue su charla sobre 4 cuerpos dimensionales. El director de la universidad dijo que se convertiría en el hombre más grande de la historia. Y hay mucho más. A los 5 años, James ya había escrito 4 libros, 2 de anatomía humana y 2 de astronomía. A los 6, solo como hobby recreativo, pasó un examen de la Escuela Médica de Harvard. A los 7, pasó otro examen de admisión del MIT, la mejor universidad de ingeniería del mundo. ¡Wow! ¿No? Y yo no puedo terminar la carrera todavía. ¡Calla! Pero yo no la terminé porque no quiero. Hermano, es increíble la tecnología, ¿no? La inteligencia. ¡Fua, hermano! ¿Cuánto han visto de gente promedio que, pues, como todos nosotros, que no pueden pasar un examen de admisión y este tipo a los 5 años, todo bebé, hermano, literalmente con un peluche en la mano, se habrá puesto a resolver el examen de admisión, hermano? Porque dijo a los 5 años, ¿no? A ver, esperen, necesito regresar. A los 7, pasó otro examen de admisión del MIT. A los 7 del MIT, hermano. A los 5 creo que fue de medicina o a los 6. A los 7 del MIT, hermano. 7 años. O sea, literalmente se levantó, se puso los dibujitos y después se fue a dar un examen de ingreso del MIT. La mejor universidad de ingeniería del mundo. Sidis, por su lado, no mostraba real interés en ninguna de las dos cosas. Solo jugaba pasando exámenes de ingreso. Pero a los 9 se enserió. Ya estaba en Harvard y terminó una carrera como lingüista graduándose con honores. A los 16 entró a la escuela de Derecho de la misma universidad. Se recibió también como abogado y con honores. Todo esto mientras seguía estudiando lenguas. Ya de adulto, James hablaba perfectamente 40 idiomas. Lamentablemente, no todo es luz y maravilla. William desarrolló una personalidad muy introvertida y reclusiva. Nunca tuvo novia, jamás se casó. No le interesaba en lo más mínimo el contacto con otras personas. Casi no tenía amigos. Se dice que quizá esto era porque nunca se halló con ningún grupo de gente, ni siquiera entre genios. Él prefería estar solo, sin que lo molestaran. Fue profesor de trigonometría, geometría euclidiana y geometría no euclidiana. De joven fue socialista, cosa que lo metió en problemas, pero de adulto era un ferviente libertario. Lamentablemente en esa época también era bastante peligroso serlo en Estados Unidos. Irónicamente, fue gracias a políticas libertarias que ese mismo país alcanzaría su estatus de superpotencia económica en la década de los 50. James quería tener una vida privada y eso lo llevó a publicar multitud de libros con seudónimos. No le gustaba el exterior y no le gustaba la atención. Aún así, este genio conflictivo, que nació demasiado adelantado para su época y por ende no pudo ser aprovechado en su totalidad, se graduó con honores en 7 carreras distintas y todas en universidades de excelsa reputación. Murió a los 46 años de Murió re joven, hermano. un derrame cerebral. Expertos en todo el mundo, la mayoría de sociedades reputables como Mensa, estiman que el cociente intelectual de James William Sidis debía oscilar entre 250 y 300 puntos. Sin dudas y por lejos, el hombre más inteligente del que se tenga conocimiento, pero a la vez una curiosa lección sobre la vida. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. ¡Wow, hermano! Increíble, la verdad, ¿eh?
Increíble, increíble que exista gente así, ¿no? Que parece que tenga un superpoder realmente. Muy buen video, de los clásicos de Dross. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Me ayudarías mucho. Igual es la típica que no puedes tener todas las inteligencias. Le faltaba la interpersonal. A nosotros nos faltan un poco de todo. Claro, ese es el tema, ¿no? Porque yo creo que sí que hay una... Claro, se repetía cada rato. Igual la inteligencia interpersonal es una inteligencia, el hecho de sociabilizar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. O sea, podría considerarse una capacidad social. La facilidad para poder leer al otro ser humano. Yo creo que igual capaz que sí la sabe, pero no le gustaba hablar con la gente. Puede ser eso también, ¿eh? Capaz que era autista. Porque ¿quién dice que no sabía hablar con la gente? No quería, que es otra cosa. Claro, además nosotros no sabemos si él no sabía. ¿Entendés? Como no lo experimentó, no sabemos si lo aprendió o no lo sabía de frente, ¿entienden? Creo que ese es un tema muy interesante. Lo llamaría una habilidad, no una inteligencia. Claro, podría ser también una habilidad. Pero yo creo que nunca vamos a saber si lo supo o no lo supo. I think the girls with their nails done now.